Bienvenido a La Palabra en Punto, aquí en RTQ. En este espacio, como tú lo sabes, buscamos reflexionar sobre los términos, las palabras, las cuestiones culturales, y una de estas cosas muy importantes es el fin de año y el inicio de año. Cada año nos celebramos y nos felicitamos porque estamos empezando un año y utilizamos términos que a veces no son tan comunes que no reparamos en su significado, al menos en su significado prístino, es decir, en su significado primario o primero, porque originalmente tuvieron un sentido y bueno, con el tiempo se han convertido simplemente en palabras que repetimos y que bueno, está muy bien, pero por otro lado es interesante saber de dónde vienen. Empecemos por la palabra año. ¿De dónde viene la palabra año? Pues mira, año viene del latín annus, con doble N, annus. Y annus, a su vez, procede del protoindoeuropeo, la lengua primera de Europa, de la que van a nacer todas las demás lenguas en Europa, o al menos la gran mayoría. Y bueno, viene del protoindoeuropeo enos o etnos y también het. Entonces, etnos y et. ¿Y qué significa la palabra etnos? Que a su vez su raíz es et o het. Significa ir. Ir, simplemente ir, avanzar, caminar. Es lo que significa la palabra año. ¿Por qué empezamos diciendo que es un nuevo año? Porque es un nuevo inicio, un nuevo caminar, un nuevo ir. Es lo que estamos diciendo etimológicamente. Annus, etnos, het. Por otra parte, hay otra palabra que es mes. Como sabes, el año lo dividimos en 12 meses. Bueno, pero ¿qué significa la palabra mes? Mes viene también del protoindoeuropeo. Bueno, primero viene del latín, pero luego viene más hacia atrás del protoindoeuropeo, que es mens mensis. ¿Y qué significa mens mensis? En protoindoeuropeo y después pasa al latín. Repito, significa luna. Mes, etimológicamente hablando, es luna. Entonces, primero tenemos año, es ir, y luego mes, que es luna. Posteriormente viene la palabra que usamos mucho también, que es semana. La palabra semana viene del latín tardío septimanam. Septimanam. ¿Y qué significa septimanam? Fíjate, como tú seguramente te diste cuenta, septimanam, septi de séptimo. Es decir, la palabra septimanam significa relativo al 7 o relativo a 7. ¿Por qué? Porque son 7 días, 7 días de la semana. Por eso es septimanam. De hecho, en latín decimos septi, septe, de ahí viene la palabra septiembre. Septiembre significa 7, septe, porque originalmente septiembre ocupaba el número 7, antes de que fueran incluidos julio y agosto. Y después, cuando ya son incluidos, septiembre pasa a ser el 9º mes, pero realmente septiembre es 7. Por ejemplo, octubre, octo, 8, noviembre, 9. Diciembre, dece. Dece significa 10. Y bueno, entonces la palabra septimanam significa relativo al 7. Por último, vamos a ver la palabra día. Y fíjate que día es muy curioso porque viene del protoindoeuropeo dies diem. Dies diem. Nada más que dies se escribe con Y, no con I latina. Dies diem en protoindoeuropeo. ¿Y qué significa la palabra dies diem? Significa cielo. Fíjate, día es cielo, es lo que estamos diciendo. De hecho, tiene una relación, etimológicamente hablando, con una palabra que es Dios. Una palabra, digamos, que originalmente era dieu, porque la palabra Dios procede de dieu, que es protoindoeuropeo también, y dieu significa luz solar.
o simplemente sol, sol. Entonces cuando hablábamos, digamos, o hablamos en religión de Dios, pues es un término que no está ni en español, ni en inglés, ni en alemán. Dios es protoindoeuropeo y significa sol o luz solar. Por eso los primeros habitantes de hace miles de años adoraban al sol, a Dieu, levantaban sus brazos y decían Dieu, Dieu, ¿no? O sea, sol, sol. Bueno, entonces Dieu, fíjate, Dieu es la misma raíz que dies, diem, die, que es cielo. Entonces día y sol o luz solar es la misma raíz y es lo que significa la palabra día, cielo. Bueno, pues entonces tenemos que año es ir, luna significa o es el significado de mes, luego semana relativo al 7 y día, por último, significa cielo. Ahora bien, para que nos quede un poco más claro esto que te estoy diciendo, fíjate que en la antigua Roma, en los orígenes de Roma, todos sabemos que Roma, bueno, primeramente fue tribus que se juntan, forman una organización más consolidada y se forman un reino. Después del reino llegan a ser una república y por último un imperio. Bueno, pues de entre sus primeros dioses estaba Jano. Jano es un dios de los más antiguos, repito, en Roma, que se le conocía como el dios protector de Roma. Se le llamaba también el dios que está en medio de todas las cosas, porque estaba en medio. ¿Por qué estaba en medio? Bueno, se le representaba con dos caras. Por delante tenía la cara de un joven y en la parte de atrás tenía la cara de un viejo. Entonces algunos lo representan así y otros con un rostro viendo hacia la izquierda y el otro hacia la derecha. Pero al final de cuentas eran dos rostros. El viejo que veía hacia atrás, lo que estaba indicando era el pasado, lo que ya sucedió. Era el año que se va o el año que termina, que concluye. En cambio, el joven representaba lo que está por venir, no lo pasado, sino lo futuro. Y esa era la cara del rostro joven. Entonces, el año que está por venir. Por eso Jano era el dios que estaba en medio de todas las cosas. Porque si te fijas, siempre estamos a la mitad de lo que ya pasó y de lo que está por venir. Cada instante de nuestra vida es un intermedio entre lo que fue y lo que está por venir. De tal suerte que el presente es tan efímero, casi se evapora, que bueno, nos muestra que hay algo que se va y algo que viene y que bueno, en ese ir o dejar ya lo que pasó y lo que viene, le sucede al año. Eso es lo que le pasa al año, el año que se va y el año que viene. Y entonces era el dios Jano. Ahora bien, este dios originalmente pues era el dios, digamos, de la agricultura, de la guerra y todo lo que era la navegación. Era el dios tutelar, digamos, el origen de Roma, el dios patrono de los romanos. Posteriormente, este mismo dios ya fue reconocido como el dios del inicio, del pórtico, de lo que inicia, ¿no? De todo lo que va apenas o está por transcurrir. Y entonces se la asoció también con los caminos y con los puentes, porque era lo que había que cruzar, el puente que hay que cruzar, el camino que hay que seguir para llegar al otro lado o al otro extremo. Y entonces este dios Jano, de ser un dios de la agricultura, de la guerra, etcétera, de la navegación, pasó a ser un dios de puertas, de todo lo que son las puertas, los pórticos, los umbrales, los caminos, los puentes, etcétera. Ahora bien, ¿qué pasaba con este dios y con los romanos en aquellos años? Pues fíjate que tenían dos celebraciones, o más bien dicho era una, pero se puede entender en dos sentidos. Ahorita te los voy a decir. Esta celebración estas celebraciones han llegado hasta nosotros. ¿Te has fijado
que cuando terminamos un año, ¿qué hacemos? Bueno, pues nos regalamos obsequios. Últimamente nos ha dado por hacer intercambio, ¿no? Yo te doy un obsequio, tú me das otro, o simplemente llegamos y damos un obsequio. Bueno, y ese obsequio, ¿cómo le llamamos? Bueno, voy a estrenar algo. Lo que me acaban de regalar, lo voy a estrenar. Lo que pasa es que en la antigüedad los romanos se obsequiaban cosas. Obsequiaban pues algunas frutas, dátiles, monedas conmemorativas, etc. Y a ese regalo se le llamaba en latín strenae. Strenae. Nada más que la E al final no suena. Entonces, ¿cómo diría? Strena. Sin la E al principio. Strena. Estrena deriva en español a estrena. O sea, ya con la E al principio. Fíjate, entonces, esta idea de estrenar algo, pues viene de que concluía un año y empezaba otro. Por eso se daban obsequios. Ahora, ¿y por qué se daban estos obsequios? Porque tenían en aquellos años esta idea, eran de buena suerte. Eran de buena suerte. También a estos obsequios se les llamaba lo que nosotros vamos a llamar ahorita aguinaldo. Les decían en latín hoc in anno. Hoc, H-O-C, in y N, anno, con doble N, A-N-N-O. Anno. Esta doble N evolucionó y en nuestro idioma pasó a ser la ñ. De hecho, por eso, como dato curioso, a la ñ, si te fijas, le ponemos una rayita arriba. Esa rayita arriba, que es una vírgula, o tilde les dicen algunos, pues una vírgula. Bueno, esta rayita lo que está simbolizando es que son dos Ns. Estamos diciendo, mira, aquí hay otra N. Por eso le ponemos una rayita. No sé si sabías esto, pero si no, bueno, ahora ya lo sabes. Y esta doble N, originalmente en latín, igual en italiano, suena como, ¿no? Como un poco gangoso. Nosotros la pronunciamos, el fonema es, entonces nosotros decimos año, no anno, sino año. Bueno, pues entonces es hoc in anno en latín. Y de este hoc in anno deriva la palabra aguinaldo. ¿Te has fijado que cuando termina un año, cuando tenemos una reunión en donde trabajamos o en donde estudiamos, nos dan un aguinaldo? ¿Por qué nos dan un aguinaldo? Viene desde los antiguos romanos, hoc in anno, que significa aguinaldo, y que era precisamente pues, un obsequio que simbolizaba la buena suerte. Entonces, de ahí viene la palabra hoc in anno, aguinaldo. Otros estudiosos de las raíces etimológicas dicen que viene del eginad. Y eginad en la celta, de los antiguos celtas del norte de Europa, significaba lo mismo, regalo, un obsequio, que lo que tenía que ver era como dándote a entender que te fuera bien en el año que estaba por comenzar, es decir, de buena suerte. Y a este de eginad o hoc in anno, de ahí derivó aguinaldo. Entonces tenemos dos palabras que comúnmente las utilizamos, digamos, al final del año y al principio de uno nuevo, que es estrenar. Voy a estrenar algo nuevo porque es nuevo año. Y voy a recibir mi aguinaldo porque terminó el año y ahora voy a empezar otro. Y esto viene, si te fijas, pues desde la antigüedad. Ahora, ¿te has fijado que suele representarse con una guadaña, casi, bueno, en este caso es a una calavera, un esqueleto, cortando todo, ¿no? Poniendo fin a algo. ¿De dónde viene esta idea de la guadaña? Esta guadaña está como una hoz, pero grandota, H-O-Z, una hoz, pero grandota, que utiliza esta guadaña. Pues bueno, viene de la idea de Cronos. Cronos mató a su papá, que era Urano. Cronos es el dios del tiempo. La palabra cronos o cronos en griego es tiempo. Y fíjate que Cronos tiene su padre, que se comía a todos sus hijos, que era
Urano, la palabra Urano, nosotros lo podemos traducir como universo. En griego se dice Ouranos, O-U, Ouranos. Nada más que la O no suena, como en Querétaro. Escribimos con U, Querétaro, pero no pronunciamos la U, Querétaro decimos. Igual se escribe Ouranos, pero la O no suena, entonces decimos Uranos, Urano. Y Urano significa en griego lo mismo que en latín, cielo. Cielo está en latín, Urano está en griego. Bueno, pues este Urano se comía a sus hijos. Y uno de ellos, que es, te digo, Cronos, mata al padre. ¿Con qué lo mata? Bueno, pues con lo que nosotros llamamos guadaña, una hoz grandota. Esta guadaña, esta hoz, se la fabricó su madre. O sea, la esposa de Urano se la fabrica al hijo, a Cronos, para que mate al padre. La mamá se llamaba Gea. Bueno, nosotros decimos Gea, con G. En griego sería Gea. Gea. Y Gea, pues es la tierra. Es la tierra. Entonces Gea, la madre, le fabrica al hijo, a Cronos, esta guadaña, para que mate al padre. Y de ahí viene esta idea de que ahí se corta, ¿no? Llega, acaba con este año y empieza uno más. Bueno, pues fíjate que hasta aquí hay muchas palabras que usamos cotidianamente y cuando reparamos en su significado nos damos cuenta de cómo han pasado, cómo surgieron y cómo ahora las estamos entendiendo y qué riqueza tiene el hecho de que podamos saber su significado original, pues para entender un poco más de dónde vienen. Ahora bien, fíjate que en el caso de la semana, ¿te acuerdas que te decía que es septimanam? Eso es en latín tardío. En griego se dice hebdomadario, H-E-B, y luego domadario, hebdomadario. Porque la palabra hebdas, que en griego es tiempo, hebdomadario, pero es tiempo de 7, o sea, relativo al 7, lo relacionado con el 7, pues es la semana. Por eso, si alguna vez vas a una hemeroteca y ves un periódico de 1800, vamos a pensar, en Querétaro, o una revista de aquella época, puede ser que encuentres alguna sección que se llama hebdomadario. Se oye medio raro, hebdomadario. ¿Qué es eso? Lo que te están diciendo ahí en griego es que te van a contar los sucesos más importantes de la semana. ¿Qué pasó en la semana? En ese hebdomadario, ¿no? Te digo, hebdomadario en griego o septimanam en latín tardío, pero al final de cuentas los dos vienen a concluir en que es una semana, lo relativo al 7. Sin embargo, aquí habría que ver algo muy importante, que la palabra, todas las dos hablan de tiempo, pero cuando hablamos de tiempo en latín, viene de tempus. En cambio, cuando hablamos del griego es temno. Entonces, en latín es tempus, en griego es temno. ¿Y qué diferencia hay y las dos significan tiempo? ¿Qué diferencia hay? Bueno, fíjate que cuando tomamos la raíz tempus, lo que estamos diciendo es medir, contar. Es una extensión, o sea, cuánto está de largo, cuánto mide. Eso es lo que significa tempus en latín, extensión. En cambio, cuando lo decimos en griego, temno, lo que estamos diciendo es cortar, dividir. Hasta aquí se corta, se separa. Y las dos tienen relación con todo lo que te he venido contando. ¿Por qué? Porque termina un año, lo medimos, dura un año, 365 días, bueno, cada 4 años que es bisiesto dura 366, pero bueno, los 365 días del año, que dura, se miden y luego se cortan y volvemos a iniciar, ¿no? Lo cortamos con la guadaña de Cronos, que mató a su padre Urano, lo cortamos y empieza otro año. Y fíjate que, como te dije al inicio, la palabra año significa etimológicamente ir. O sea, terminamos
y ahora empezamos un nuevo recorrido. Ir. Y para poder ir, avanzar, cada mes los vamos a contar porque es las fases de la luna, entonces la luna. Y luego, a su vez, esto lo dividimos en 7 días, la semana, septimanam. Y por último, ¿cómo vivimos esto? Bueno, día es diem, cielo. La palabra día significa, te dije al inicio, cielo, pues a través del día. Vamos contando los días que van pasando, ¿no? Ahora bien, para concluir, fíjate, te voy a leer algunas de las palabras que tienen relación con esto que te he dicho. Y vas a notar cómo cuando las conjugamos o las decimos en un cierto contexto, si tomamos en cuenta su origen, se ve de manera más profunda. Estas son las palabras. Por ejemplo, tenemos temporal. Fíjate, tempus, temporal. Pero el temporal, acuérdate, tempus y temno, en latín y en griego. Otra más sería intemporal, o sea, no hay tiempo, o atemporal, carece de tiempo. Otro sería intempestivo, cuando nosotros actuamos de manera intempestiva, o sea, no temporal. Rompemos con el tiempo en el que estamos viviendo, de tal manera que nos comportamos de una manera que no se esperaba. Otra más sería tempestad. Fíjate, cuando está lloviendo y cae muy fuerte la lluvia, hay una tempestad. Tempestad de tempus, tiempo. El tiempo está siendo muy agresivo, por llamarle de alguna manera. Otra más sería tempestuoso. Tempestuoso. Cuando algo es muy fuerte, es algo muy tempestuoso. Y cuando estamos viviendo todos en la misma época, decimos contemporáneo, con tempus, en el mismo tiempo. También podríamos decir que algo es extemporáneo, o sea, fuera del tiempo. Y cuando tenemos que controlar la situación para que todo siga su cauce normal, decimos hay que atemperar. No sé si alguna vez, por ejemplo, habrás escuchado la frase hay que atemperar los ánimos. ¿Por qué? Bueno, porque los ánimos a veces se exaltan y hay que atemperarlos, o sea, atemperarlos, bajar el tiempo, recordar en dónde estamos, de tal manera que todo siga transcurriendo pues de una manera tranquila, por llamarle de alguna manera. Y bueno, pues hasta aquí lo que te quería comentar desde un inicio. Espero que haya sido de tu agrado. Recuerda que aquí en la palabra en punto, además de que se transmite por RTQ, cuando te pierdas algún programa, lo puedes ver de aquí mismo en RTQ, pero en YouTube. Entonces pones en algún buscador, por ejemplo en Google, o en Google, como lo quieras llamar, le escribes la palabra en punto RTQ y te van a aparecer los programas que ya han sido grabados y que bueno, están a tu servicio, a tu orden, ahí a tu disposición. También te recomiendo mi canal Martín Hurtado, así se llama, Martín Hurtado en YouTube. Y sin más, te espero la próxima semana para que sigamos comentando, reflexionando, charlando y disfrutando del conocimiento, de la cultura, porque la cultura se disfruta. Te envío un fuerte abrazo y nos vemos en una siguiente edición de La Palabra en Punto.